Don Ignacio. Con bastante público presente, así que expectantes todos. Así es. Y el decano que nos escucha, ya lo ven ustedes también allí. Bueno, si les parece, podemos empezar. Sí. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Sean ustedes muy bienvenidos. Bueno, esta es la presentación del libro El principio de subsidiariedad y su impacto en el derecho administrativo. Esta jornada la organizamos junto con la Universidad Católica de Chile. La presentación de esta obra es un trabajo que comenzó en plena pandemia, en el 2020. Luego cristalizó en una jornada que se realizó en junio de 2021, en la cual hubo notables exposiciones de juristas y profesores, tanto argentinos como chilenos. Y hoy todas estas actividades queremos destacar que contaron con el aval y con el impulso tanto del doctor Pablo María Garat como el decano de la facultad de la Universidad Católica de Chile, el doctor Gabriel Boxan Ola. Por eso, queremos, además de destacar, ¿no?, el impulso que han dado los decanos a estas actividades, y hoy por hoy la presentación de este libro, que en primer lugar queremos cederle la palabra al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, el doctor Gabriel Boxan. No sé si nos está escuchando, doctor Boxan. Muy bien, pues, escuchando perfecto, a pesar de la larga distancia y de los muchos kilómetros que nos separan. Así que no sé si ustedes escuchan bien allá. ¿Sí? ¿Se escucha bien allá? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Había que corroborar bien los medios técnicos, ¿verdad? Porque la verdad es que creo que es primera vez que realizamos un lanzamiento de estas características. Así que, bueno, en primer lugar quisiera saludar especialmente al decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, el profesor Pablo María Garat. Quisiera, por supuesto, saludar a todas las autoridades presentes acá en Chile, allí en Argentina. Especialmente quisiera agradecerle al dueño de casa, aquí a don Juan Ignacio Viña, director de nuestro LLMUC, que hoy también comparte esta cartera con nosotros. Quisiera saludar a toda la comunidad académica. También tenemos una sala con mucho público aquí en Santiago de Chile. Y saludar también a todos los amigos que nos acompañan de modo presencial o remoto en los dos países. Y por lo tanto, es con mucha alegría que en nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sin perjuicio de lo que después voy a decir el decano Garat, quisiera darle la bienvenida entonces a la presentación del libro El principio de subsidiariedad y su impacto en el derecho administrativo, editado por los profesores José Luis Lara e Ignacio de la Riva. Quisiera asimismo transmitirle las excusas del profesor Carlos Montaura, que estaba previsto para que hiciera una presentación hoy en día, pero desgraciadamente por motivo de fuerza mayor no ha podido acompañarnos. Como es evidente, nuestra ceremonia de hoy tiene una importante peculiaridad. Se trata de un lanzamiento conjunto y simultáneo entre ambas pontificias facultades de Derecho. Dado que ninguno de nosotros tiene el don de la ubicuidad, ello se ha traducido entonces en su realización en modalidad híbrida, permitiendo la unión de nuestras dos instituciones en un mismo acto académico. Por ello, quisiera enviar desde ya un saludo especialmente afectuoso y un profundo agradecimiento a quienes desde el campus Puerto Madero de la UCA y que desde distintos rincones de la Argentina también están participando en este lanzamiento común. Este libro recoge los aportes de los académicos de ambas facultades en la jornada académica realizada el 18 de junio de 2021 para examinar la recepción, el desarrollo y las proyecciones del principio de subsidiariedad en el derecho administrativo. Se trató de una oportunidad muy fructuosa, no solo en lo intelectual, sino también en lo institucional,
dando poderosas señas de la importancia de la labor conjunta entre nuestras dos facultades. Tales señas eran con mayor razón en atención a la relevancia de nuestro tema. En épocas en que fuerzas de distinta índole tienden a una disolución de los vínculos sociales, por una parte, o a la absorción de la actividad humana por parte del Estado, por otra, nos pareció que el relieve del sano equilibrio que propone el principio de subsidiariedad para cualquier comunidad constituía un aporte valioso desde la reflexión universitaria y en particular desde una reflexión universitaria que fuera alentada por la doctrina social de la Iglesia. Como es sabido, la subsidiariedad ha sido permanentemente alimentada en el pensamiento de la Iglesia Católica. Ella, durante el último siglo, ha constituido el mejor antídoto, esta subsidiariedad, en contra de las tendencias totalitarias que con tanta facilidad han surgido en nuestro mundo contemporáneo y también en el mejor antídoto contra la seducción, también muy presente, de la exacerbación del individualismo y el subjetivismo. 2 años atrás tuve oportunidad de recordar cuán relevante había sido su santidad Pío XI en la consolidación del principio de subsidiariedad. En esta oportunidad quisiera recordar la labor de algunos pontífices posteriores en la continuidad del reconocimiento de este valor del principio vertebrador de todo orden social justo que es la subsidiariedad. Por ejemplo, recordando a San Juan XXIII, quien sostuvo lo siguiente en Mater Magistra. Aquí comienza la cita. Manténgase siempre a salvo el principio de que la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no solo no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que por el contrario ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa, salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona humana. En la cita. Consciente de las atrocidades que habían tenido lugar en el mundo con posterioridad a la décimo año de 1931, también añadía San Juan XXIII a continuación que la experiencia diaria prueba, en efecto, que cuando falta la actividad de la iniciativa particular, surge la tiranía política. Cita textual. Añadía, no solo esto, se produce además un estancamiento general en determinados campos de la economía, echándose de menos en consecuencia muchos bienes de consumo y múltiples servicios que se refieren no solo a las necesidades materiales, sino también y principalmente a las exigencias del espíritu, bienes y servicios cuya obtención ejercita y estimula de modo extraordinario la capacidad creadora del individuo. Hasta ahí la cita. Más recientemente, su santidad Benedicto XVI tuvo oportunidad de abordar este tema no solo a través de sus encíclicas, sino en múltiples otros documentos e intervenciones. Por ejemplo, si se trata de encíclica, Deus Caritas Est, sosteniendo que el objetivo de un orden social justo es garantizar a cada uno, respetando el principio de subsidiariedad, su parte de los bienes comunes. O bien, pasando a otra encíclica, Caritas in Veritate, recordando los vínculos entre subsidiariedad y solidaridad, y enfatizando que, aquí comienza la cita, la subsidiariedad es ante todo una ayuda a la persona, a través de la autonomía de los cuerpos intermedios. Dicha ayuda se ofrece cuando la persona y los sujetos sociales no son capaces de valerse por sí mismos, implicando siempre una finalidad emancipadora, porque favorece la libertad y la participación a la hora de asumir responsabilidades. Ahí la cita. Igualmente, su santidad Francisco ha abordado la importancia de este principio en términos especialmente perentorios en miras de los ingentes desafíos del mundo de hoy. Así entonces, en una audiencia general de 2020 señalaba que podemos decir que el principio de subsidiariedad permite a cada uno asumir el propio rol para el cuidado y el destino de la sociedad. Aplicar el principio de subsidiariedad a la esperanza en un futuro más sano y justo. Y este futuro lo construimos juntos, aspirando a las cosas más grandes, ampliando nuestros horizontes. O juntos o no funcionan, así señalaba su santidad. O trabajamos juntos para salir de la crisis a todos los niveles de la sociedad, o no saldremos nunca. Hasta ahí la cita. Y merece recordarse especialmente otra frase expresada por el Papa Francisco en la misma audiencia general. La cita es breve, dice: este camino de solidaridad necesita la subsidiariedad. Ahí la cita. Por ello es que el significado de nuestro lanzamiento de hoy tiene gran y especial relevancia. Se trata del análisis desarrollado por distintos especialistas de ambas facultades de Derecho de uno de los elementos más vibrantes y más relevantes del pensamiento social de la Iglesia.
de uno de los que más ha aportado en el desarrollo de nuestras sociedades, de los que más se ha echado de menos al frustrarse nuestro crecimiento material y espiritual, y de uno de los que más necesitarán las distintas naciones en sus años por venir. Quisiera concluir mis palabras agradeciendo muy sinceramente las atenciones que la editorial Tirant Blanc ha puesto en la publicación de esta obra. De igual modo, quisiera agradecerle al decano Garat y a los académicos de ambas facultades su amistad académica y sus esfuerzos en torno a esta publicación. Una especial mención, por supuesto, de los profesores Lara y de la Riva que han asegurado su edición. Todos ustedes han permitido difundir una reflexión académica provechosa que esperamos alimentará la promoción del bien común y la defensa de la dignidad de cada ser humano, pues cada uno ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor decano. Y ahora le damos la palabra al decano de nuestra casa, el doctor Pablo María Garat. Señor decano, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Simone. En primer lugar, mis disculpas porque estoy doblemente en modo virtual, por lo que ha señalado mi querido amigo y colega, el doctor Boxán, y porque un problema de salud, se nota en mi voz, supongo, me impide estar presente en mi facultad junto a los doctores de la Riva y de Lesica y a la doctora Simone en este momento y a todos los que allí están presentes. Pero bueno, Dios dispone cómo nos encontramos los hombres en este quehacer por nuestra vocación universitaria. Mi especial, entonces, agradecimiento, por supuesto, haciendo mías las palabras del doctor Boxán, a todos los que han hecho posible este nuevo hito de un camino que iniciamos juntos con él, con su equipo, con nuestro equipo, en 2019, apenas asumido prácticamente nuestras gestiones, y que la pandemia no pudo detener, porque aún en modo virtual continuó este hermanamiento, insisto, en torno a nuestra misión, visión y vocación universitaria como universitarios católicos. Mi agradecimiento concreto en este punto a quienes se encuentran en la Facultad de Derecho, en el área del ELEM, a su director. He tenido oportunidad de conocer el lugar en la primera visita que hice, felicitarlos por la extraordinaria obra académica que allí realizan, y agradecer muy particularmente a los doctores José Luis Lara e Ignacio de la Riva, que han hecho posible este hito, concretamente junto a todos los autores y colaboradores que han participado en ella, tanto en el ámbito de la Pontificia Universidad Católica de Chile como en nuestra Pontificia Universidad Católica. Me parece a mí que también en esto de dejarme ganar por un segundo, por el corazón, y que sea la inteligencia, quisiera testimoniar ante ustedes que no se trata solamente de un momento protocolar de presentación de dos decanos de una obra en común. Cuando nos conocimos con el doctor Boxán y en presencia de su predecesor, el doctor Frontaura, cuya ausencia lamentamos, pero entendemos absolutamente justificada por el servicio que le está prestando en su país, enseguida entendimos que hablábamos el mismo idioma, que teníamos, con todos los matices que se pueden tener, una común identidad católica, una perspectiva de la justicia y el derecho como vocación de servicio, y particularmente en nuestro caso, un amor por el derecho público. De modo que me parece a mí que esto no es solamente un encuentro de universidades a través de sus facultades de derecho, un camino que iniciamos y queremos continuar, sino que especialmente es un hermanamiento en el servicio a la verdad de Cristo, encarnada en la verdad jurídica en este caso.
La introducción que ha hecho mi querido colega y amigo el doctor Roxán me inhibe y hace que no haga falta que yo reitere con la precisión que él ha desarrollado los antecedentes del tema que hoy nos ocupa. Esto que se ha expuesto en esta obra, que se ha concretado también por la generosidad de la editorial Dan Blanc, es el fruto de un largo proceso que la Iglesia, un fruto más de un largo proceso que la Iglesia ha desarrollado como madre y maestra. Es cierto que el principio de subsidiariedad ha sido recogido en el Tratado de Maastricht, en la Ley Fundamental de Alemania, en dos leyes de la República Italiana, e incluso en nuestro país, la Argentina, en el derecho público local comparado, explícitamente en la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, en relación con o referido a la relación entre la provincia y sus municipios. Pero es un principio universal que, si bien está expuesto en una encíclica cuadragesimoano Pío XI, ya viene desde 40 años atrás en Rerum Novarum, expresado de diverso modo. Y me parece que quisiera aquí sí, con un intento humilde desde la inteligencia, poner un acento en lo siguiente. El principio de subsidiariedad y su correlato de solidaridad, me parece, viene hoy más que nunca en auxilio de una sociedad que se caracteriza particularmente por haber roto el equilibrio en dos binomios. Un primer binomio, el de la unidad y la diversidad en el orden político y social. Y un segundo binomio, que es el de la autoridad y la libertad en ese mismo orden político y social. Las sociedades modernas, destruido su tejido social, atomizadas, agregadas, individualmente consideradas al efecto de los derechos, pero socialmente negadas a pesar de la enunciación de derechos sociales y económicos, etc., son sociedades que se han quedado en una perspectiva absolutamente limitada, inmanentista, subjetivista de sí mismas. Entonces, tenemos lo que tenemos, o la anarquía o la dictadura, bajo distintas formas. Anarquías moderadas, que llevan a cambios de gobiernos cada vez más acelerados, o dictaduras más o menos encubiertas, tiranías del número, tiranías del facto, en definitiva, restricción de libertades concretas. Entonces, cabe preguntarse cuánto puede ayudar el principio de subsidiariedad a restablecer el equilibrio entre la unidad y la diversidad en el régimen político, que esto es el objeto del derecho público, y cuánto puede ayudar a recomponer la autoridad y las autoridades, y particularmente el reconocimiento no solo de las libertades individuales, sino como el propio principio, el 40º lo sostiene, de las comunidades menores, es decir, de las libertades concretas que tienen nombre y apellido, familias y grupos sociales intermedios. Me parece a mí entonces que llamar la atención acerca de la necesidad de la aplicación del principio de subsidiariedad desde el campo del derecho público a un orden jurídico respetuoso de la naturaleza social y política del hombre, al que seguramente se va a referir el doctor de Lezica, respetuoso de la necesidad de la unidad en la diversidad, de poder alcanzar un todo de orden, que esto es la comunidad política, el orden temporal, respetando a las partes,
y particularmente el restablecimiento de todas las autoridades, de la autoridad política, por supuesto, legalmente y legítimamente, pero también de las autoridades menores, hoy desconocidas en general por el orden jurídico. Nada más basta señalar la falta de reconocimiento de los derechos de los padres en materia educativa y religiosa, a pesar de su expresa consideración en el ordenamiento constitucional y convencional de todos nuestros países. De modo tal que me parece que esta obra, desde el campo del derecho administrativo específicamente, intenta aportar a esto que tanto nos preocupa. Cómo recuperar la concordia política, la paz social, por el reconocimiento de la naturaleza de las cosas. No es otro el magisterio de la Iglesia, no es otra, yo diría, definición que nos ha legado uno a uno cada uno de los pontífices en su magisterio. Buscar incesantemente el bien común, que sin entrar en definiciones demasiado preciosistas, quizá no es otra cosa más que un orden justo de relaciones concretas, es decir, un equilibrio de la unidad y la diversidad, de la autoridad y las libertades concretas. Y esto, sin duda, puede alcanzarse, se encuentre o no explícitamente establecido en nuestras constituciones, a través de la vigencia efectiva del principio de subsidiariedad. A esto queremos seguir contribuyendo desde uno y otro lado de nuestra cordillera, hermanados cada día más, si Dios lo permite. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos decanos. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro expositor, el profesor Miguel de Lezica, de quien, bueno, les querría leer unas breves líneas de su CV, muy reducidas porque es muy amplio y no tendríamos tiempo para leer todo su currículum. Bueno, el doctor Miguel de Lezica es abogado, profesor titular ordinario de nuestra Facultad de Derecho y secretario de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Miguel, cuando vos quieras. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos de ambos lados de la cordillera. Quiero agradecer muy especialmente a los señores decanos y las facultades y a los organizadores la posibilidad de participar de un evento tan importante. Como bien lo señalaron en las exposiciones previas los señores decanos, y como muchos, quizás la mayoría de los autores que han intervenido en el libro que es objeto de esta reunión señalaron, quizás la expresión más prístina o más a la mano del denominado principio de subsidiariedad es precisamente la que nos trae el magisterio de la Iglesia. Desde 1891, en Rerum Novarum, 40 años después, precisamente en 40º año, tenemos exposiciones precisas y completas, y por supuesto en el magisterio posterior que ya han mencionado sobre el principio de subsidiariedad. Y aquí podríamos detenernos en una primera reflexión, no lo voy a hacer, solo lo voy a señalar. ¿Por qué la Iglesia ya desde 1891 pone atención en el genocidio? ¿Qué pasaba en el orden político y social para empezar a poner el foco de atención en esto que es el principio de subsidiariedad? Y por eso a mí me interesaría correrme un poco del magisterio, sin decirlo por supuesto, para ir a analizar cuál es la tradición, cuál es la concepción social y política de la que la Iglesia va a tomar este principio de subsidiariedad. Querría hacer esto, entre otras cosas, con la finalidad de mostrar este principio, principalmente en lo que podríamos denominar su faz activa. Siempre lo tenemos a la vista, o es común hablar del principio de subsidiariedad como algo negativo. La suplente, la favorece frente a la falta de acción de particulares. Pero hay una fase activa. Hay una fase activa en donde la subsidiariedad
como materia de la justicia distributiva se ve todavía con mayor precisión y más clara, y es allí donde me interesaría, aunque sea de modo muy esquemático, detenerme. Y en segundo lugar, quiero proponer a la reflexión de todos nosotros podríamos decir, un problema dialéctico, o una tesis dialéctica, porque podemos presentarlo a modo de una afirmación. Aclarando, por supuesto, que estoy usando problema y tesis en los términos que lo hace Aristóteles en la Tópica, ¿cierto? Y vamos a hacerlo a modo de tesis, de afirmación paradójica, como diría Aristóteles en la Tópica. Y la afirmación es la siguiente: el principio de subsidiariedad, tal como lo vamos a explicar y a desarrollar, es absolutamente incompatible con la formulación teórica de la democracia moderna. Repito, el principio de subsidiariedad, tal como lo vamos a presentar, es total y absolutamente incompatible con la formulación teórica de la democracia moderna. Ya puedo imaginar, por supuesto, las objeciones que estarán formulando interior o exteriormente. Vamos a tratar de abordar esas objeciones, por supuesto, y no sé si dar respuesta, pero sí por lo menos señalar camino posible de solución frente a este plan. Empecemos por la primera cuestión. La tradición en la que está mirando la Iglesia cuando recoge en su magisterio el principio de subsidiariedad. Precisamente para toda la tradición cultural de Occidente, es claro que el hombre es sociable por naturaleza. El hombre es de naturaleza social. Esto significa, entre otras cosas, que el hombre solo puede alcanzar el fin que le es propio, o sea, el desarrollo óptimo de su forma, que Aristóteles llamaría la entelequia, en el ámbito de la vida social. Como recordarán ustedes la cita de Aristóteles en la política, el hombre solo no es un dios. Lo propio del hombre es la vida social. Pero además vamos a ver que en este sentido no hay oposición real entre el bien del hombre, el bien de la persona y el bien común. Podría haber una oposición aparente, pero no es posible que haya una oposición real entre el bien del individuo y el bien común. Y esto es mejor dicho, el bien común es el bien más alto de la persona. No tenemos tiempo, María, bastante desarrollar y ahondar y explicar a fondo esta cuestión. Me quedo con la afirmación. Me encantaría además poder, frente a la dificultad explicativa, aunque fuera por razones de tiempo, hacer lo que el maestro Platón y encerrar la cuestión en un mito, pero lamentablemente tampoco voy a poder hacerlo, y eso sencillamente por torpeza propia y distancia con el maestro Platón. Pero voy a acudir, espero me disculpen, a un recurso muchísimo más modesto que el mito platónico. Un recurso que suelo usar habitualmente en clase con los alumnos de grado para hablar del bien común. Es el siguiente: si nosotros le preguntáramos a cualquier integrante de la delegación argentina que viajó a Qatar a disputar el campeonato del mundo, cualquiera de los integrantes de esa delegación, jugadores, auxiliares, utileros, cuerpo técnico, cualquiera puede decir con bastante propiedad: yo soy campeón del mundo. Todos entendemos, por supuesto, que nadie aisladamente es campeón del mundo, ¿cierto? Pero en el ejemplo hay una apropiación del éxito conseguido por la comunidad. Inclusive nosotros, cuya participación fue mucho menor, alentamos y sufrimos muchísimo, podemos de alguna manera hacer la misma afirmación. Yo soy, apropiándonos, insisto, del objetivo logrado por personas aunados en pos de un fin. Aún más, insisto, me vuelvo a disculpar por el ejemplo, pero me parece que es relativamente pertinente. Si nosotros miramos las escenas
de la entrega de premios al final del Mundial. En una de ellas nos vamos a encontrar con 4 personajes, ¿cierto? 3 argentinos, el mejor jugador joven, el mejor arquero del Mundial, el botín de oro, mejor jugador del mundo, y un francés, el goleador del campeonato. Yo les aseguro que si le diéramos a elegir el francés, Mbappé en concreto, ¿qué prefiere? ¿Un premio individual o alzar la Copa del Mundo o el premio del común que fueron a disputar? Yo creo que la respuesta es inobjetable y que no dudaría. En este sentido y con este burdo ejemplo, de algún modo, es que hago esta afirmación con toda la tradición de que el bien común es el bien más alto de la parte. Ahora bien, la concreción del bien común supone la coordinación y la subordinación de una multiplicidad de cosas, una multiplicidad de elementos que de alguna manera se ordenan a la unidad. Quiere decir se reducen, pero no hay tal reducción precisamente porque, en último, porque la perfección de la vida social, que es en lo que consiste el bien común temporal, es un fin universal, que en tanto universal comprende a todos, participa a todos los demás. Por eso no hay reducción en sentido estricto, sino que el bien común contiene, de una manera, todos los demás. Y aquí también, por ejemplo, la fundamentación de la potestad política. La potestad política no es otra cosa que la facultad, la capacidad de disponer esta pluralidad de cosas en orden al bien de la comunidad. Y es también un dato de la experiencia, tenemos que analizarlo, quizás se trate de un principio, o al menos porque creo que se advierte casi con evidencia inmediata, de que el hombre no se relaciona directamente con la comunidad. La comunidad política no trata con cada uno de sus integrantes personal y aisladamente. Al contrario, entre el hombre y la polis, o comunidad perfecta, la llamaban los antiguos, hay toda una serie de comunidades inferiores. La primera de ellas, por supuesto, la familia, que es la que propiamente inserta al hombre en la vida social. Pero además hay tantas comunidades como fines o bienes humanos podamos encontrar. Y así, como todos sabemos, hay comunidades laborales, comunidades profesionales, comunidades artísticas, comunidades deportivas, comunidades de investigación, comunidades religiosas, de todos los órdenes. Y cada una de estas comunidades se ordena a un fin, se ordena a un bien. Y esa ordenación a esos fines, bienes respectivos, supone necesariamente, cada vez que hay que ordenar una pluralidad de cosas a la unidad de un fin, supone una potestad, como hemos dicho, y supone cierta competencia para llevar a cabo precisamente esa ordenación. Ahora, en tanto y en cuanto ninguno de estos fines, bienes parciales, agotan el bien humano, precisamente es necesario que quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad coordine y subordine, como dijimos, todos estos fines, bienes parciales de estas otras comunidades a el bien de la comunidad toda. Y en esta distinción, discriminación y jerarquización de fines y bienes es donde aparece realmente como materia de la justicia distributiva el principio de subsidiariedad. No solo en su faz negativa, sino principalmente en su faz positiva como advertencia y discriminación de estas competencias. No podría ser nunca, conforme al orden natural, competencia y potestad del gobernante encargarse directamente de los fines de estas distintas comunidades. Y si bien es cierto que Santo Tomás dice en el de Reño que es función del príncipe suplir lo que falta, corregir lo que está mal e inclusive perfeccionar aquello que pueda ser mejorado, en nada desdice la afirmación de Santo Tomás todo lo que venimos diciendo, porque está dando, por supuesto,
que hay competencias previas e inmediatas que no son oficio directo del gobernante. Hasta aquí un mínimo esbozo en esquema de lo que podríamos denominar la faz activa del principio de subsidiariedad. Pasemos ahora a la segunda cuestión, a la tesis dialéctica o a esta afirmación paradójica. Perdón, podríamos hacer una digresión previa para poner en contexto la cuestión. Aristóteles señala que, entre otras cosas, el bien común se concreta en el régimen o forma de gobierno. También llama la atención acá que los antiguos, los medievales, durante muchísimos siglos, se discurría, no sé si se discutía, pero sí se discurría y se hablaba permanentemente en torno a las formas o regímenes de gobierno. Los regímenes, según circunstancias y idiosincrasias históricas, eran instancias de concreción del bien común. La modernidad ya no distingue. Parece haber una única forma de gobierno. Habría que ver, en materia de esta reflexión, podríamos dejarlo para otra oportunidad, si el nombre con las formas bajo las cuales hoy se gobierna son coincidentes. Pero hoy pareciera haber que hay, al menos como fundamento, una única forma de gobierno. Los antiguos, como ustedes recordarán, clasificaban los regímenes en formas puras e impuras. Llamaban puras aquellas que se ordenaban directa e inmediatamente al bien común, y llamaban impuras aquellas que se ordenaban al bien del gobernante, al bien de quien detentaba la potestad política, usando la voz detentar en el sentido propio de poseer ilegítimamente. Y es muy gráfico, hay dos libros bellísimos de la República de Platón, el octavo y el noveno, donde Platón va a tratar este tema y problema del régimen político. ¿Por qué se mete con la cuestión? Él va a decir que la forma de gobierno no es una creación humana, ni es algo siquiera, dice, con medio de chascarrillo, que nazca de semilla. Las formas de gobierno va a usar la misma sincronía que viene usando como recurso para desarrollar todo el tema de la República, que es la comparación entre el hombre y la polis. Aquí vuelve a esta comparación entre el hombre y la polis y va a decir que los regímenes dependen de los caracteres del hombre. Entonces va describiendo los distintos caracteres, ¿cierto? Describe un carácter monárquico al que se corresponde como forma pura un régimen monárquico. Un carácter aristocrático al que se corresponde el consecuente régimen. Un carácter republicano al que una vez más se corresponde el respectivo régimen. Y lo mismo en las formas impuras, que son vicio o corrupción de las formas puras. El carácter tiránico, al que se corresponde el propio régimen, el carácter oligárquico y su régimen respectivo, lo llama zánganos, el carácter oligárquico, el carácter y el régimen. Es el régimen de los zánganos, de una ambición insaciable, que solo procuran su propio bien, pero uno de los bienes más chicos, solo los bienes materiales. ¿Cierto? Y por último, como corrupción de la República, el carácter y el régimen democráticos, al que llama un carácter y un régimen safios, ineptos, sin rumbo, donde el único criterio es un apetito casi sin control, que va saltando de una cosa a otra. Hago alusión a las formas de gobierno en los regímenes, precisamente por la formulación teórica de la democracia moderna que vamos a ver. Y creo que podemos encontrar el fundamento de esta formulación teórica en las corrientes pactistas. Me voy a circunscribir por cuestiones de comodidad a Locke y Rousseau. Podríamos remontarnos, por supuesto, a los sofistas y hablar de Calícles o Trasímaco con posiciones semejantes. Un poco más acá podríamos hablar del contractualismo de Rawls, pero me quedo con Locke y Rousseau solo por una cuestión de facilidad expositiva.
No voy a entrar tampoco en la distinción de cada uno de estos autores, sino presentar sencillamente el esquema general. Quiero plantarme en el estado de naturaleza. El estado de naturaleza que para unos es presocial, para Locke, por ejemplo, no es presocial, sino que es prepolítico. Pero ¿qué pasa en el estado de naturaleza? El hombre, solo, el individuo, en algún momento, por su propia voluntad, decide juntarse con otros y decide crear la vida social y crear la potestad política. Es una decisión personal, puesta en común, es una decisión individual, fruto del apetito, y la vida política, la comunidad política y la autoridad son creación de la voluntad de los individuos. En tanto creación de la voluntad de los individuos que miras a su propio bien, la comunidad política y la potestad están al ejercicio del individuo, son siervos del individuo. Tan así que si hubiera un conflicto de interpretación entre unos y otros, podríamos recurrir a una especie de principio que es in dubio pro individuo, o la primacía del individuo sobre la comunidad, porque la creación es para eso, para satisfacerme, para satisfacer mi propia decisión. Habría que ver inclusive si el denominado principio pro homine que aparece en los tratados internacionales no encuentra su raíz en alguna de estas formulaciones. No lo sé, dejo el tema sentado, habría que ver más en concreto, pero podría ser. Frente a esta situación, frente a esta constitución y creación de la vida social y de la potestad política, no parece posible que aparezcan comunidades intermedias, al menos en la formulación teórica. Y si no hay comunidades y fines intermedios y no hay una primacía del bien de la comunidad por sobre un aparente bien de la parte o de las personas, pareciera que no hay cabida para el principio de subsidiariedad. Ustedes podrán decirme, con muchísima razón, oiga, vea, hemos escrito todo un libro donde nos hemos cansado de mostrar cómo opera el principio de subsidiariedad en el marco de una legislación y de un orden público que de alguna manera sigue parte esta matriz teórica. Y tendrían razón en la expresión, tendrían razón en parte. O podemos hacer ambas afirmaciones sin contradecirnos. Y podemos hacerlas, creo yo, porque precisamente esta enorme tarea que han hecho en este libro de mostrar cómo opera el principio de subsidiariedad es signo de que la realidad se cuela por todos lados. Que frente a un modelo teórico que resulta inepto para contener o para describir la realidad social, el principio de subsidiariedad aparece, y yo diría, casi no puedo evitar la expresión, suple las deficiencias del sistema y se hace presente ordenando y coordinando, según la justicia real, las distintas instancias de la vida social. Sencillamente, esto era lo que quería proponerles a modo de reflexión, de cuestión disputada, por supuesto, para colaborar con la obra tan interesante que han realizado y, en su caso, para poder seguir discutiendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, y ahora sí, vamos a darle la palabra a los editores. Miguel, el profesor Miguel Ignacio de la Riva. Bueno, sí, no, vos ya. Puede seguir hablando Miguel. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, a los que están también del otro lado de la cordillera, en esto que es una verdadera celebración del final de un largo camino, porque el libro que se presenta es el fruto de un proceso, de un verdadero proceso, y de un proceso colectivo. Acá creo que el ejemplo de la Copa del Mundo, que puede no ser tan simpático de un lado y de otro de la cordillera, pero también de alguna manera refleja
el hecho de que no estamos acá celebrando un logro individual de nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Algo que ha sido fruto de un esfuerzo de dos comunidades académicas que se han puesto a transitar un camino en conjunto. Y es un proceso que puede cantando como lo hacen los buenos vinos, de los cuales sabemos de uno y de otro lado de la cordillera, porque es un proceso que arrancó, como ya se explicó acá, con una iniciativa de los dos decanos que vieron la generosidad y la lucidez de trascender esa sintonía personal que nos comentaba el decano Garat y ponerla un poco al servicio de las respectivas facultades. Y así fue como nos convocaron a los profesores de Derecho Administrativo de un lado y de otro a tratar de empezar a justamente caminar juntos un proceso de reflexión sobre los grandes temas del derecho administrativo en perspectiva católica, que es lo propio del ideario de nuestras respectivas universidades. Y esto arrancó en plena pandemia, y arrancó muy modestamente con un primer encuentro que fue muy interesante, muy fructífero, con alumnos de uno y otro lado, virtualmente, por supuesto. Y luego de eso, creímos que era llegado el momento de avanzar ya con un encuentro a nivel de los profesores de las dos casas. Y había que elegir un tema. Y el tema del principio de subsidiariedad no tardó en mostrarse como el tema apropiado, porque justamente era o es fruto en buena medida de la reflexión de la Iglesia, de la doctrina pontificia, y al mismo tiempo está la base del derecho administrativo, aunque no siempre se lo haya visto con absoluta claridad y nitidez, pero ciertamente este trabajo conjunto que hemos hecho nos ha permitido ratificar que en definitiva es un tema transversal a prácticamente todas las instituciones del derecho administrativo. Realmente nos permitió reflexionar y profundizar sobre cada una de ellas en particular desde la perspectiva del principio de subsidiariedad. Y esto lo hicimos, permítanme la expresión, como equipo, no fue un trabajo individual, hubo una convocatoria con muy buena respuesta de los dos cuerpos docentes, a partir de ahí se empezó a elaborar un temario más amplio, se hicieron reuniones preparatorias y así llegamos a mediados del año 2021, donde hubo un día intenso, también en forma virtual, donde por la mañana debatimos a puertas cerradas en un seminario 40 profesores, o más de 40 profesores de las dos facultades, y por la tarde hicimos unas jornadas abiertas con una cantidad de público. Quiero hacer ahí un especial agradecimiento a dos personas que silenciosamente, y no están aquí por razones de distinta índole, que son Florencia Ratti y Macarena Urralde, dos profesoras de esta casa que de alguna manera hicieron el trabajo más pesado de coordinar a lo largo de toda la jornada este encuentro. Y así llegamos al libro. Entonces, este libro, insisto, en el que participan 24 profesores de las dos facultades, que son a quienes dirijo un particular agradecimiento, porque obviamente hubo mucho esfuerzo y trabajo serio y sistemático detrás de cada uno de los trabajos que finalmente cuajaron en este libro. Y en él se analiza el principio de subsidiariedad en confrontación con el derecho administrativo en distintos ejes, desde lo que es el orden político, lo que es la intervención del Estado en la economía, que ciertamente es particularmente propicio para este enfoque a la luz del principio de subsidiariedad, la función pública, la función judicial, de cara a la actividad administrativa, y también la dimensión competencial del principio de subsidiariedad, tanto en su esfera supranacional como en el caso de la Argentina, en el sistema federal. Termino entonces agradeciendo, por supuesto, a los autores, coautores, a los dos decanos que depositaron su confianza en quienes llevamos adelante todo este esfuerzo, a la editorial Tirant Blanche, que nos permite poner a disposición el contenido de todas estas reflexiones y este trabajo a través de un medio sin duda privilegiado, y a todos ustedes que están aquí presentes y aquellos que nos escuchan en forma virtual. Y ya invitarlos a
los docentes de uno y del otro lado de la cordillera al próximo encuentro, que falta fijar la fecha y poner el tema, pero sin duda se hará en la primera mitad del año próximo, con lo cual espero verlos a todos de nuevo en esa oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Y bueno, ahora volvemos a Chile. Vamos al otro lado de la cordillera, que está el otro editor, el profesor José Luis Lara. Profesor Lara. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, prácticamente noche, de hoy día lunes 4 de septiembre. Por lo demás, fecha bastante histórica en nuestro país, a propósito de un plebiscito que de alguna manera va marcando, al menos por el lado chileno, la construcción del libro. Quiero en primer lugar saludar a los decanos de ambas facultades de Derecho, profesor Garat, profesor Boxán, por cierto también a nuestra anfitriona, a nuestro orador, el doctor Telesica, a todos los profesores que nos acompañan tanto en la Argentina como en el caso de Chile. Y efectivamente, como se ha señalado acá por largo, esta es la culminación de un ciclo mundialista, podría uno decir, por un ciclo olímpico, porque han transcurrido 4 años desde esa idea primigenia, tanto del decano Garat como del decano Boxán, de acercar los lazos entre ambas pontificias facultades de Derecho, bajo un punto en común, que es la visión que una facultad de Derecho pontificia tiene respecto de temas de la mayor relevancia en lo que respecta a algo tan importante como la administración del Estado. Y en ese sentido, quiero efectivamente agradecer, como lo señaló el profesor Garat, a quienes integraron esta comisión, en primer lugar, de ayudantes, profesores que hicieron posible tanto la actividad del 2021 en la primera parte como en la parte de la tarde, tanto los profesores Oscar Aguilar, Lucas Piaggio, Florencia Ratti, Macarena Durralde, así como por el lado chileno la profesora Helfman, el profesor Nicolás Steichi, que nos acompaña, en el caso de Chile el profesor Ivo Rojo, que también tenemos el gusto de que nos acompañe. Es decir, esto es fruto de un trabajo mancomunado, instado por ambos decanos, tanto de profesores argentinos y chilenos, esponsoreado por la editorial Tirano Blanc, a quien también extendemos los agradecimientos en un documento que se contiene en un libro de más de 500 páginas. Un libro de más de 500 páginas que aborda de alguna manera la subsidiariedad desde distintas perspectivas. Se aborda la subsidiariedad fundamentalmente a partir del orden político-jurídico, a través de los trabajos del profesor Eduardo Sotoclós, el profesor Juan Carlos Casaña, ambos nos acompañaron en esa actividad de cierre del día viernes, a quien envía el profesor de la Riva, el profesor Pedro Covielo, el profesor Rodolfo Barra, el profesor Juan José Galeano. En un segundo aspecto del libro tenemos el abordaje del principio de subsidiariedad y la intervención pública en la economía, con los trabajos del profesor Eduardo Cordero Quinzacara, que nos acompaña, lo advierto ahí, valgan los agradecimientos, el profesor Oscar Aguilar, el profesor Juan Antonio Superenco, el profesor Lucas Piaggio, la profesora Rosa Fernanda Gómez, el profesor Javier Idalecio Barraza, el profesor Ignacio de la Riva también, el profesor Tomás Mentí. En un tercer capítulo, en relación con la subsidiariedad y la función administrativa, contamos con la profesora Sandra Ponce de León, el profesor Jorge Duratorio, la profesora Caterín Zambrano, el profesor Nicolás Steiche, y el profesor Andrés Azcárate, junto con el profesor Iván Budazo. En un cuarto capítulo de esta obra, a propósito de la subsidiariedad y la función judicial, con el profesor Gustavo Fiamma, el profesor Pablo Alarcón, que también nos acompaña esta tarde-noche,
El quinto y último capítulo, relativo a la dimensión competencial de la subsidiariedad, con el trabajo del profesor Alfredo Vítolo y el profesor Luciano Enrichi. Es decir, es una verdadera pléyade de profesores académicos, estudiosos del derecho administrativo, que han tenido el honor de acompañarnos. Y qué tremenda aventura, creo, motivado por el profesor Garay y el profesor Botzán, hemos emprendido, ni más ni menos que la importancia de la subsidiariedad. El rol del Estado, la primacía de la persona humana, la servicialidad de este respecto del primero, la naturaleza ontológica y de preeminencia que tiene la persona, la identidad sustancial por sobre el Estado como entidad de carácter accidental de relación. Yo creo que son todos temas que confluyen y que nos plantean una serie de desafíos. En primer lugar, a propósito, lamentablemente, de algunos hechos que ambas repúblicas, tanto la argentina como la chilena, han tenido la oportunidad de lamentar, que son todos los casos de corrupción que todos los países consideramos que pudiéramos estar ajenos a ellos. Sin embargo, hoy día los tenemos, que de alguna manera para algunos podrían poner en duda el rol subsidiario del Estado, pero muy por el contrario. Y en el caso nuestro de Chile, a propósito del proceso constitucional que actualmente vivimos. A propósito del proceso constitucional que para algunos implica una diferenciación relevante entre lo que es un Estado social de derecho y un Estado subsidiario. ¿Ya? Creo que nosotros, como Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Pontificia Universidad Católica de Chile, estamos entregando materialmente una contribución para que a lo menos nuestros constituyentes, en el caso de Chile, sabemos que además esto tiene efectos expansivos, puedan tener una visión respecto de la importancia que tiene la subsidiariedad en lo que respecta a gobernar, a administrar el Estado y toda la relevancia que eso tiene. No quiero extenderme más, sino finalmente aplaudir esta actividad, agradecer los votos de confianza que han efectuado nuestros decanos y plegarme o adherirme a la invitación, a apertura de exhortación que nos hace el profesor de la Riga a participar en unas futuras segundas jornadas que esperamos que ese ciclo no sea olímpico, sino también un ciclo de una Copa América, es una palabra que no es tan congraciada, pero a efectos de poder reunirnos juntos con nuestros amigos de la República Argentina. Esperamos, especialmente lo digo, en presencial o bien de manera híbrida. Por lo tanto, esperemos que el próximo año podamos reunir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Lara. Ignacio, si querés nada para agregar, ¿no? Para volver a agradecer a todos los presentes, en la confianza de que este libro aporte punto de partida para seguir reflexionando sobre los grandes temas del derecho administrativo en perspectiva católica, como es propia de nuestras universidades. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por sumarse a nuestra propuesta. Bueno, muchas gracias a quienes nos escuchan por Zoom, ya sea desde Chile, desde Buenos Aires. Y bueno, hermanados en esta obra, podemos seguir trabajando, ¿no?, por una nueva edición. Bueno, muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima.